este micrófono se escucha como con eco, ¿verdad, hermano? Está más lejano de mí, pero al menos no se va a estar moviendo el audio de va y viene. El otro, porque lo tengo que tener exactamente enfrente de mí para que se escuche bien y no se vaya. Me muevo tantito y pues obvio se mueve la dirección y eso es normal. Necesitaría tenerlo directo, hermanos. Pero bueno, ya para otra ocasión usamos el micrófono del sonido para evitar estos detallitos, hermanos. Y me gustaría, hermanos, que pudieran seguir ahí compartiendo sus peticiones. Al final seguimos para compartirlas, hermanos, para testimonio. Y ahorita me gustaría que pudiéramos también tener un tiempo de meditación en la palabra del Señor. ¿Sí? Quisiera llevarlos a una lectura en el libro de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Creo que puedo ponerla por aquí para que ustedes puedan leerla. Ahí está. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en segunda de Pedro. Capítulo 2. Versículo 17 en adelante, y ahí lo pueden ver en la pantalla. Dicen: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, y habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amén. Ok, este pasaje estamos aquí, hermanos, viendo. Tiene como título todo lo que es la libertad, ¿verdad? La libertad en Cristo, y no como ocasión para pecar. O sea, en otras palabras, libertinaje, que eso es realmente lo que nos está advirtiendo y exhortando aquí en este pasaje. Aquí, hermanos, lo importante que debemos de considerar como cristianos, hay una forma de pensar y es equivocada y es ventajosa. El que tú sepas, hermano, que Dios te ha dado salvación, vida eterna, y que te está asegurando y te ha dado una promesa de que un día estarás con Él en su reino, ¿verdad? Delante de Él, ¿verdad? Postrado, pero eso no nos da la oportunidad o la ocasión para nosotros pecar, sabiendo que ya lo que Dios nos ha dado, Él no lo va a quitar. Hablando de la salvación, ¿sí? Algunos están tan conscientes y tan seguros de la salvación, que la salvación es eterna, ¿verdad? Y Dios no da algo que Dios no quita algo que te ha dado. Entonces, no vaya a ser que en ese modo de pensar te empieces a confiar y a desviar y a tener ocasión para pecar, al cabo que pudieras llegar a decir, bueno, con solo arrepentirme, con solo pedirle perdón, estoy nuevamente con el Señor, y que de alguna manera sí es cierto, pero si tú lo estás haciendo bajo esa ventaja, entonces estás teniendo dificultades en tu concepción de lo que realmente Dios te ha dado, Dios te ama, y debemos de tener cuidado con esto, hermanos. Por eso en el libro de Pedro, en primera de Pedro, en segunda de Pedro,
vas a encontrar varios pasajes donde nos dicen que hagas, que cuides de esa salvación que Dios te ha dado. Lo he enseñado en otros pasajes donde no es que se pierda, sino estamos hablando de que cuidando la salvación, cuidando de aquello que Dios te ha dado para que tú puedas disfrutar de Él como tal, tú tienes esa garantía, pero que no sea eso ocasión para pecar, para caer, al cabo que dices, al cabo que mi salvación siempre la tendré. Esto es de lo que está hablando la misma palabra de Dios en este pasaje. O sea, que estamos hablando de que Dios sí ha dado una libertad para que puedas utilizarla para glorificar al Señor. Esa es una libertad en Cristo. Tienes libertad para hacer todo lo que puedas, pero dentro de la voluntad del Señor, lo que Él le agrada. No hay una limitación. ¿Sí? Por ejemplo, una de las limitaciones que tenía el pueblo de Israel es que ellos no podían directamente hacer una intercesión por sus pecados, sino que necesitaban ir al templo, ¿verdad? Ante el sacerdote, y él tomaba esa ofrenda, él hacía la expiación, ¿verdad? De ese cordero, y entonces era como tú tenías remisión de pecados, como eras perdonado, ¿verdad? Ellos estaban limitados a eso. Y si el sacerdote y el sumo sacerdote, y si lo hacían o no lo hacían, y si tú tenías un animal ahí para ofrecerlo, ¿verdad? En sacrificio, y todo era, y tal día debe ser específico, y etcétera. Bueno, ahora nosotros tenemos camino abierto al cielo, hablando de que Dios puede escuchar en todo momento toda aquella oración que tú le dirijas a Él. Hay un camino directo, tienes una vía directa de comunicación con Él. Entonces, el Señor, al decirnos que tenemos una libertad en Cristo, nos está diciendo que podemos nosotros accesar a Él a través de la oración, a través de su palabra, en todo momento y sin restricción. Muchas personas tenían que ir al templo para escuchar, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Ahora tú puedes tener hasta una oportunidad de no solamente de escucharla, sino de estudiarla, de prepararte, etcétera. Entonces, ¿qué haces con esa libertad en Cristo? Esa libertad te permite hacer más dentro de lo que el Señor ha puesto de lo que es su voluntad. Tú no tienes un límite para hacer el bien, para hacer las cosas buenas. Sin embargo, se está utilizando esto como ocasión para libertinaje. ¿Sí? Ahora, uno piensa libertinaje es aquello que son pecados desmedidos, ¿no? O sea, es cuando tú no estás usando correctamente tu libertad, entonces ya eso es libertinaje, hermano. Cuando tú sabes que si Dios te perdona, si ofendes a tu hermano, y tú lo haces con esa intención, al cabo que mañana le pido perdón a Dios porque ofendí a mi hermano, tú estás usando esa libertad como libertinaje, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la transformación que Jesucristo produce en nuestra vida incluye una pureza en la conducta. Es como un reflejo, ¿sí? El Señor me salvó, Él hizo una transformación en mí, Él creó en mí nuevas cosas, ¿verdad? Somos hechos nuevas criaturas. Entonces eso incluye también una pureza en la conducta. No podemos seguir en la misma conducta de lo que éramos antes cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, sino ahora en esta nueva vida en Cristo también debemos de reflejar una pureza en la conducta, hermano. No podemos seguir siendo los mismos, así de sencillo. Debemos de resistir la tentación. La tentación va a estar, hermano. Ya les expliqué cómo trabaja la Satanás desmedidamente, ¿verdad? Y a muchos, ¿verdad? Va a atacar donde más te conozca y donde más te vea más frágil, por ahí va a atacar Satanás. No necesariamente quiere decir que todos vamos a ser tentados de la misma manera, sino que también esto va en medida también de una vida santa, ¿sí? Entonces, debemos de resistir la tentación, ¿verdad? Debemos de tomar el perdón que Dios nos dio, debemos tomar ese perdón recibido como una licencia para amarle, para buscarle, para servirle, y no de ese amor de que Él nos quiere y que no nos va a desechar nunca más, como dice su palabra, ¿verdad? Entonces yo tomo ese amor, y lo utilizo como una licencia para el libertinaje moral. No, hermanos, ¿sí? Es por eso que aquí en este pasaje lo explica muy bien. En el versículo 17 dice que estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas,
seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aquí entra lo interesante, hermanos. Dicen, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esto quiere decir, hermanos, que el libertinaje, ¿verdad? Todo aquello que estamos hablando, que no lo ocupas como libertad para darle la gloria al Señor, y estás consciente de lo que estás haciendo que no es correcto, ahí tú ya estás utilizando, ¿verdad? Ese libertinaje moral, ya estás utilizando ese pecado como parte de una garantía que dices al cabo que Dios me puede perdonar siempre. Entonces, cuando llega ese punto, ese libertinaje no te estás dando cuenta que poco a poco te está produciendo una esclavitud. O sea, te está volviendo una dependencia, pero aquí ya no estamos hablando de una dependencia de que no lo dejes, sino una esclavitud. Te vuelves esclavo del pecado, por lo cual tú es como una persona que ha sido salva y que ha sido lavada, ¿verdad? Aquí ha sido vestida, ha sido renovada. Entonces, Dios ya lavó tu corazón y tú empiezas a escarbar, empiezas a andar ahí coqueteando, empiezas buscando y saliéndote de por aquí, por allá, viendo qué más hay y qué más te ofrece el mundo y la carne. Entonces llega un momento en que tú dices, bueno, en algún momento eso te va a tomar y te va a volver esclavo de ese mismo pecado. Y ahí es donde entra el problema, ¿no? Te vuelves esclavo y la esclavitud también trae muerte, hermanos. Por eso el libertinaje produce esclavitud y muerte. La misma palabra de Dios lo dice, promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así es, hermanos. Entonces, la falsa libertad, porque es una falsa libertad, ¿verdad? Ay, Dios no te va a destruir, Dios te ama mucho, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, adelante. Esa falsa libertad que se promete, hermanos, es esclavitud a la corrupción, pecado y muerte. ¿Sí? Entonces, debemos de entender, hermanos, que la idea de que somos perdonados y podemos pecar sin consecuencia coloca al cristiano en una posición muy peligrosa, hermano. Cuidado con esos pensamientos, esa forma de pensar, cuidado con esa enseñanza, cuidado con esa doctrina, hermanos, que aquí no la enseñamos, pero básicamente hay lugares donde también enseñan eso, que no hay problema de tener que arrepentirse, no hay problema de tener que pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque dicen, porque ya Cristo ya pagó por todos tus pecados, incluso los que no has cometido, Él ya pagó por ellos. Fíjense, hermanos, qué tan dañada y distorsionada han vuelto la palabra de Dios. Y entonces una persona que te dice eso, tú dices, wow, descanso en eso. Quiere decir que ya no importa lo que yo cometa y cómo le llame, simplemente no pasa nada, porque de entrada, sea o no sea pecado, ya Cristo murió por ello y pagó por ello, y yo descanso. Wow, hermanos, qué mentira, ¿verdad? Una mentira de Satanás que ha puesto en esos hombres, en esas corrientes filosóficas y doctrinales, hermanos, ¿sí? Entonces, lo que sí debemos de entender, hermanos, que si tú llegas a colocar esa idea o te encuentras en una posición así de que como ya eres perdonado y puedes volver a pecar sin consecuencia, es una situación o una posición muy peligrosa para ti, hermano, porque dice el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Un hombre que ha sido salvo, que han sido restaurado, ¿sí? Básicamente que puede ser por el conocimiento, ¿verdad? Del Señor y Salvador Jesucristo, pero que vuelves a enredarte, que otra vez llegas a tu mismo estilo pecaminoso, a tu misma vida, o como sea. Dice, ¿sabes qué? No importa, total. Bueno, yo antes hacía esto, antes de conocer de Cristo. ¿Qué más da? No, hermano. La Biblia dice que tu postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque más te hubiera valido y te hubiera sido mejor no haber conocido del Evangelio.
Pero como le conociste y como fuiste rescatado y como Cristo puso su sangre preciosa, ¿verdad?, derramada en ti para que fueras limpiado, y tú mismo decides en ese tipo de libertinaje regresar a la vida que llevabas antes o peor, no sé, dice que tu estado viene a ser ahora peor que el que tenías antes. Y hay palabras muy fuertes, por eso dice en una palabra de Dios, vienes a ser como ¿qué? Como el perro que regresa a su vómito. Hermanos, este tipo de enseñanza, hermanos, es una enseñanza seductiva, porque vean ustedes, dice ahí, ellos hablan, o tú crees, o tú piensas, ¿verdad? Te dicen con palabras infladas y vanas, y seducen con concupiscencias de la carne. Así que yo te digo, hermano, ¿sabes qué? Si fuera, que la palabra no lo dice, pero que si fuera permitido para ti el poder tener libertad para estar con una y con otra y con aquella otra mujer, y en ese libertinaje estás fornicando, y tú lo dices, ¿sabes qué? Pero es que a mí me dijeron, pero es que mira la palabra antes, y mira que el patriarca, que también tuvo 2 esposas, etcétera. ¿Sabes qué? Tú has sido seducido. Y quien te hable de esa manera y te enseñe que aquí está permitido y que es válido, porque así lo dice Dios, la palabra, nada más que no lo han entendido, no han encontrado el verdadero secreto que aquí lo dice, ¿verdad? Sectas que tienen esa poligamia, puedes tener 2, 3 esposas si tú quieres. Bueno, todo eso que han transgiversado han seducido al hombre, ¿sí? Entonces nos habla de cómo hay enseñanzas seductivas, pero al final, hermanos, el mismo de la palabra de Dios dice: son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea que todas estas situaciones, hermanos, sí te llegan a seducir, pero al final llegan a ser vanas, ¿sí? Algo vano, algo que no tiene valor, algo que no perdura, algo vano, hermano. Es por eso que nos debemos de meditar en la palabra y entender verdaderamente cuál es esa voluntad del Señor. Porque cuando uno no conoce bien la palabra de Dios, es muy fácil que alguien venga y quiera hablarle a tu carne. Y si convence a tu carne, te vas por ahí con ellos, porque eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Y yo estoy buscando eso. Mi carne me dice, yo quisiera hacer esto, esto y esto y esto. Pero el Espíritu de Dios dice esto, esto y esto. Pero si alguien te seduce y te engaña diciendo que fue Dios, vas redondito y caes en esa seducción. Y ahí estás. ¿Sí? Entonces, por eso es una posición muy peligrosa, hermanos, el creer que podemos pecar sin consecuencias. Ahora, Cristo nos da poder para vivir santamente, hermanos. ¿Sí? Cristo nos da poder para poder escapar del error del mundo, ¿verdad? Escapar del error del mundo es escapar de todas esas pasiones sensuales, hermano, porque así lo dice, ¿verdad? Así lo dice la misma palabra de Dios, dice: concupiscencias de la carne y disoluciones que verdaderamente habían venido de los que viven en error. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos aquí? Que la misma Biblia nos habla en el versículo 19, hablando de la libertad cristiana, hermanos. No solamente la libertad cristiana, no solamente es escapar del castigo, ¿sí? Muchos creen que eso es todo. Ahora yo estoy en Cristo, nueva criatura, y ya como escapé del infierno me es suficiente. No, hermanos. El vivir santamente no solamente es haber escapado del infierno, sino vivir como Dios quiere, hermanos. Si estuvieras en la posición del ladrón que estuvo al lado del Señor Jesús el día que fue crucificado, y que ese hombre se arrepintió y reconoció a Jesús como el Salvador, como el Santo, y que fue salvo, pero en ese momento él murió, estoy de acuerdo, no tienes oportunidad de vivir santamente, de vivir para Dios. Esa no es tu posición, ¿verdad, hermano? Pero tú, desde que llegaste a Cristo, ¿cuántos días, cuántas horas te ha dado Dios para vivir para su gloria? Y no sabemos
Y es de cada quien si hemos estado viviendo para la gloria de Dios, si hemos estado viviendo como Dios quiere, hermanos. Si no lo estamos haciendo, hermanos, estamos desperdiciando el verdadero milagro que Dios hizo en nosotros, que no solamente fue darnos vida eterna, sino también esperando que tú puedas vivir hasta que Dios te llame, hasta el día que Dios te llame a su presencia, ¿verdad? Hasta que dejemos este cuerpo corruptible, hasta ese día, hermanos, Él quiere que también puedas vivir santamente, y Dios te ha dado los recursos, por así decirlo, ¿verdad? O en este caso voy a decirlo de esta manera, poder, porque es por el Espíritu Santo. Ya Dios te ha dado poder para que puedas vivir santamente. Entonces, eso es algo bien curioso, hermanos, que las personas podrían ser salvas por creer en Cristo Jesús, por arrepentirse de sus pecados. Pero ¿qué viene como regalo de esa decisión por fe que hiciste? Viene el Espíritu Santo a tu vida y recibes el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo en el momento que eres salvo. Y entonces dices, ¿tú necesitas el Espíritu Santo para ser salvo? No. Hermano, tú, dice la nueva palabra de Dios, que si confesares con tu boca y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando de que esto es una confesión por fe, y no está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido dado en medida al creyente para que pueda tener poder y vivir santamente como Dios quiere. Entonces no debe de costarnos trabajo a los hijos de Dios vivir santamente, porque tenemos poder del Espíritu Santo para hacerlo, hermanos. ¿Sí? Hermanos, Jesús es Salvador y Señor, y Jesús nos ha rescatado, pero también dentro de esa salvación nos pide obediencia. Sí, no está diciendo que todo aquel que recibe a Cristo en ese momento se va al cielo, ¿verdad que no? No estamos hablando en esos tiempos. Estamos hablando de que Dios te da una salvación para que puedas vivir santamente. Y puede ser 10 años, pueden ser 20 años, pueden ser 30 años, no sabemos cada uno, pero lo que Dios te permita vivir, dentro de ese tiempo Dios lo que está pidiendo es obediencia. ¿Será difícil, hermanos, vivir piadosamente? ¿Será difícil vivir bajo los estatutos, bajo la obediencia de nuestro Señor? Es posible, hermanos, es posible a través del poder que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo, hermanos, porque Jesús no murió para que pequemos con libertad, ¿sí, hermanos? O sea, Jesús no puede ser crucificado en ti cada vez que tú pecas, no, es solamente un solo sacrificio. Y ya fuiste salvo, por eso es que fue el único sacrificio, ¿verdad? Y válido para siempre, hermanos. Pero nosotros no podemos utilizar ese regalo que Dios nos ha dado de la vida eterna como ocasión para saber que como vamos a ir al cielo, pequemos y pequemos. ¿Sí, hermanos? Entonces, ahora estamos diferenciando bien qué es la libertad en Cristo y qué es libertinaje. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo has estado viviendo hasta el día de hoy? ¿Has estado cayendo sobre lo mismo? ¿Has estado pecando sabiendo que esto no agrada al Señor y tú lo sigues haciendo? Debemos de tener cuidado porque estamos en un terreno peligroso, porque eso es libertinaje delante de Dios, ¿sí? Eso es libertinaje moral, hermano. Sabiendo que no es correcto y que Dios manda que lo obedezcamos, hacemos todo lo contrario, ¿sí? No estamos utilizando lo que Dios nos ha dado para darle honra y gloria a nuestro Señor, hermanos. Entonces, nuestro Señor desea, hermanos, que seamos libres del pecado. Y ya hizo la primera obra, ¿verdad? Para que tú puedas iniciar de cero. Dios, el día que le recibiste, don Salvador, Dios perdonó todo pecado, absolutamente todo. Y de ahí te dio la oportunidad de empezar una nueva vida con Él. ¿Sí? Él no puso tropiezo, Él no estorbó. Si de alguna manera en ese andar que hemos estado ya como cristianos nos hemos ensuciado, enlodado, caído, hermanos, ha sido, y reconozcamos la responsabilidad de cada uno, y ha sido responsabilidad de cada uno el que andemos nuevamente todos andrajosos, ¿verdad? Todos sucios. Hermanos, debemos de utilizar la salvación como ocasión como una libertad en Cristo para adorarle.
no para darle gusto a nuestra carne y para pecar, hermanos, ¿verdad? Sino para que seamos libres del pecado y vivamos santamente, hermanos. Vivamos la verdadera libertad, hermanos, que Cristo nos ha proporcionado. Y esa nos la ha dado a través de ¿qué? De la obediencia de la palabra de Dios. Es como podemos nosotros vivir santamente, hermanos, bajo obediencia, ¿sí? Y debemos decir que eso es no solamente mientras estoy en la iglesia o me va bien, a veces no, es siempre, siempre. No importa cómo me encuentre, en qué situación, yo debo de seguir siéndole fiel y obediente a mi Señor, porque es su palabra, ¿sí? Y los hijos de Dios no son los únicos que pueden gozar de la libertad, de la verdadera libertad, hermanos. Hay personas que dicen, yo soy libre, pues sí, no sé a qué te refieres libre. O sea, ¿eres libre para pecar? Entonces esa no es una libertad, eres esclavo del pecado. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Entonces, partamos realmente de eso, hermanos. Que la libertad viene en pro de que puedas hacer todo lo que a Dios le agrada, todo lo que sea lo bueno, agradable, ¿verdad? Para tu Señor. Utiliza tu libertad para amar al Señor, para buscarle, para servirle, para hacer más allá de lo que Él te está pidiendo. Tienes libertad para hacerlo y no utilices esa garantía como ocasión para pecar, hermano. ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que quería compartirles, hermanos. Si me permiten, quisiera hacer una oración por este devocional y podamos ahorita continuar, hermanos. Dios les bendiga. Padre nuestro, Señor, gracias te damos por este tiempo que tú has permitido compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Te pido, Padre, una bendición para cada uno de mis hermanos que han estado escuchando este pequeño mensaje, Señor. Que tú traigas, Señor, confortamiento a sus vidas, que tú puedas traer ese gozo, ese anhelo, Padre, de saber que tú estás a través de tu Espíritu para darles poder, para que ellos puedan vivir santamente, ¿verdad? Agradable, como a ti te agrada, Señor, como a ti te gusta, Padre. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, para que tú sigas haciendo la obra para lo cual fuimos llamados, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre, y ayúdanos para seguir creciendo, fortaleciéndonos, no solo en conocimiento, Padre, sino también con la oportunidad de poder servir con todo aquello que hemos recibido y que tú nos has dado. Te agradecemos todo esto, Padre, en tu bendito nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues les doy gracias a Dios por esto, hermanos, y quisiera que pudiéramos seguir un poquito con las peticiones.